¿Quieres una macro que genere documentos de Word y PDF de manera masiva basándose en una plantilla personalizada sin tener que programarla tú mismo y que sea totalmente gratis? Si es así, has llegado al lugar correcto. En este video te indicaré cómo funciona esta macro, qué pasos necesitas seguir para instalarla y sobre todo cómo obtenerla totalmente gratis. Has escuchado bien, totalmente gratis. Los elementos que necesitarás son los siguientes. 1. Obviamente la macro. 2. Una plantilla personalizada. Esta plantilla es un documento de Word que generarás con todas las características que tú necesites. La que les estoy mostrando es una carta de aceptación ficticia y como se podrán dar cuenta, en algunas partes del documento se encuentran las palabras dato 01, dato 02, dato 03, dato 04. Estas palabras la macro las sustituirá basándose en una tabla de datos que le proporcionaremos. Y este es nuestro tercer elemento. O sea, los datos que le proporcionaremos para que genere los documentos respectivos. Por ejemplo, el dato que aparece en nuestra tabla como fecha de admisión es el que le proporcionaremos a la macro para que sustituya el dato 01. Esto quiere decir que por cada fecha de admisión la macro generará un documento de Word y un PDF, y así con cada uno de los demás datos. Pero antes de proceder a utilizar la macro necesitamos seguir los siguientes pasos de instalación para que funcione correctamente. Si no se realizan estos pasos previos, seguramente la macro no funcionará. La buena noticia es que solo hay que hacerlo por una única ocasión. Vamos a proceder a abrir el libro de la macro. Si al abrir la macro te aparece la siguiente pantalla, deberás de dar clic en el botón habilitar contenido como te muestro aquí. Posteriormente necesitamos mostrar la pestaña programador en nuestra cinta de opciones. Para lograrlo hay que realizar los pasos que les muestro a continuación. Una vez que nos aparece la pestaña programador, damos clic en esta y seleccionamos el botón seguridad de macros. Aparecerá la ventana centro de confianza en donde hay que seleccionar las opciones que les muestro aquí y finalmente damos clic en aceptar y listo, ya podemos empezar a usar nuestra macro. Una vez que abrimos nuestra macro vamos a la pestaña datos. Aquí es donde colocaremos la información que utilizará la macro para generar los documentos respectivos. Los datos se colocan como les muestro a continuación. Simplemente hay que elegir el título de la columna de la lista desplegable y pegar los datos correspondientes como lo estoy haciendo ahora. Antes de continuar al siguiente paso les mostraré las cosas que no deben de hacer en el procedimiento anterior para que se generen correctamente los documentos respectivos. 1. Los datos que se coloquen en la macro deben de estar en columnas consecutivas. Aquí hay un ejemplo de lo que se debe de hacer y aquí hay un ejemplo de lo que es incorrecto hacer. 2. Todas las columnas de datos deben de tener un título de la lista desplegable. Aquí hay un ejemplo de lo que se debe de hacer y aquí hay algunos ejemplos de lo que es incorrecto hacer. 3. Todos los datos de la primera columna, o sea, de dato 01, deben de estar en filas consecutivas y no debe de haber celdas en blanco. Aquí hay un ejemplo de lo que se debe de hacer y aquí hay algunos ejemplos de lo que es incorrecto hacer. Abrir. Una vez que introdujimos los datos respectivos con las consideraciones antes mencionadas, nos trasladamos a la hoja inicio y damos clic en el botón crear documentos. Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual buscaremos nuestra plantilla y damos clic en abrir. Aquí cabe señalar que la macro y la plantilla no necesariamente tienen que estar en la misma carpeta y hay que tomar en cuenta que los documentos que generará la macro se ubicarán en la misma carpeta que la plantilla. A continuación aparecerá una barra de progreso que nos indicará qué porcentaje de avance tiene la generación de nuestros documentos y una vez terminado este proceso aparecerá un mensaje indicándonos esto y listo, la macro generará los documentos deseados. Un último tema, como indiqué anteriormente, la plantilla mostrada en este video es solo un ejemplo. Puedes generar tus propias plantillas con las características que desees, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, si dentro de tu plantilla escribes dato 1 en lugar de dato 01, la macro no tendrá el efecto deseado. Dentro de tu plantilla debes de escribir dato 01
tal cual viene en el título de la columna correspondiente en la macro, y es el mismo caso para el resto de los datos que incluyas en tu plantilla. Ahora les indicaré cómo obtener esta macro totalmente gratis. Así es, totalmente gratis. En pantalla aparecerán los datos de mis redes sociales, Twitter e Instagram, y mi email. Agréguenme en Instagram y o Twitter y mándenme un mensaje directo con su dirección de email solicitando la macro que vieron en este video, o me pueden escribir directamente a mi email haciendo la misma solicitud. También me pueden contactar por estos medios para la generación de macros que se ajusten a sus necesidades. Y listo, nos vemos hasta la próxima en una nueva macro para